Sercreyente.com te ofrece el Evangelio del Día. Del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos, que tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En el Evangelio de hoy vemos a Jesús enfrentarse con los fariseos en una controversia sobre la observancia del sábado. Para explicarles a estos legalistas el sentido profundo del sábado, Jesús recurrirá a una frase bellísima del profeta Oseas: «Quiero misericordia y no sacrificio». Concluirá sus palabras con una imponente y doble afirmación: «Aquí hay uno que es más que el templo. El Hijo del Hombre es Señor del sábado». A propósito de este texto del Evangelio de Mateo, me gustaría compartir contigo 3 reflexiones. En primer lugar, me gustaría detenerme un momento en el sentido que el sábado tenía para los judíos. El Sabbat era toda una institución sagrada para los judíos, aún lo es hoy, es su día santo. Dice el libro del Génesis que Dios descansó el día séptimo, es decir, el sábado, de toda la obra que había hecho. Y según el libro del Éxodo, Dios, en el monte Sinaí, dijo a Moisés: «Recuerda el día del sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado al Señor tu Dios». Y no es una norma caprichosa, sino un regalo de Dios a todos, amos y esclavos, una norma al servicio del ser humano, de su descanso y de su alegría. Sin embargo, desgraciadamente, a esta visión preciosa de un don de Dios había acabado imponiéndose una visión legalista, y el sábado, que era un regalo de Dios para que el ser humano descansara, disfrutara y pudiera alabarle de corazón, acabó convirtiéndose en un día de temor en que toda una serie de cosas, como andar determinados pasos o realizar tareas, estaba terminantemente prohibido. Los discípulos de Jesús aparecen de camino arrancando espigas en sábado. El Evangelio nos dice que lo hacían porque tenían hambre. Parémonos un momento. A propósito de este sábado judío, puedes preguntarte tú hoy: ¿tienes tiempo de reposo, de sosiego, de descanso en tu vida? ¿O apenas tienes momentos para lo importante? Los cristianos tenemos el domingo como día del Señor. ¿Lo santificas orando, yendo a misa, dedicando tiempo a Dios y a lo importante? En segundo lugar, a esta acción de los discípulos que arrancan en sábado espigas, sigue la reacción de los fariseos, que recriminan a Jesús: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Jesús primeramente destapa su hipocresía con un doble argumento.
El rey David, como dice el primer libro de Samuel, comió de los panes de la proposición, cosa que para él estaba prohibida, porque esto solo les estaba permitido a los sacerdotes. Pero llama más la atención el otro argumento, casi irónico, en el que Jesús dice que los sacerdotes sí pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa. Pero a Jesús, como siempre, no le interesa mucho entrar en argumentaciones. Le interesa mucho más profundizar en el espíritu del mandamiento de observar el sábado. Y por eso, en la versión del Evangelio de Marcos, Jesús dirá: «El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado». El evangelista Mateo, por su parte, pondrá en labios de Jesús hoy unas preciosas palabras del profeta Oseas: «Quiero misericordia y no sacrificio», y añade: «No condenéis a los inocentes». Es decir, frente a este legalismo de los fariseos, Jesús pone en el centro a la persona, y más concretamente la misericordia. Antes que la ley está la persona. La ley se hizo para que la persona tenga vida, y vida en abundancia. Ese es el espíritu, el alma de la ley. Nosotros también muchas veces presentamos los mandamientos de Dios y de la Iglesia como leyes que cumplir, y a veces los usamos incluso para juzgar o descartar personas. No olvides hoy que antes que ninguna ley, como te recuerda Jesús, está la dignidad y la felicidad de la persona, y por encima de todo, la misericordia, el no juicio. Pregúntate, ¿pones tú en el centro a la persona? ¿O a veces sirves más bien al cumplimiento estricto de las leyes que acaban ocupando tu centro y te lleva a juzgar a los demás? En tercer lugar, llama la atención que Jesús, para defender a sus discípulos que estaban transgrediendo el sábado, aluda al rey David, que era para los judíos un personaje de una autoridad enorme, casi sagrado. Lo hace como si Jesús quisiera compararse con él. También alude a la actividad de los sacerdotes en el templo, algo sorprendente siendo Jesús un laico. Pero lo que es verdaderamente impresionante es esa doble frase con la que concluye: «Aquí hay uno que es más que el templo. El Hijo del Hombre es Señor del sábado». Con esto está diciendo Jesús: «Yo estoy por encima del templo y del sábado». Es una frase increíblemente impactante. No había nada más sagrado para los judíos que la ley, el templo y el sábado. ¿Quién es este hombre que se pone por encima del templo y del sábado? Sí, es el Hijo de Dios. Él es la palabra de Dios hecha carne. Él es la nueva ley. Él encarna la voluntad de Dios. E incluso Él es el nuevo templo. Es la nueva presencia de Dios. Y en Él lo que vemos no es una imposición de leyes, de palabras que oprimen, sino cercanía, misericordia, compasión, nuevas oportunidades, perdón y no juicio, acogida y opción por los más pobres. En definitiva, el amor incondicional, la acogida del pecador, la misericordia siempre, el no juicio, esta es la nueva ley de Jesús, que constituye nuestro verdadero sábado, es decir, nuestro verdadero descanso, que esto significa la palabra sábado. Y Él es nuestro nuevo templo, lugar del encuentro con Dios. Pregúntate, ¿descansas aún en medio de tus debilidades y pecados en el Señor? ¿Hallas en Él la paz y el sosiego que necesitas? ¿O vives atormentado por el peso de tus culpas y de tus heridas? Pues que este Evangelio te lleve a poner siempre a la persona, especialmente a tus hermanos más necesitados y pecadores, en el centro, y constantemente, como Jesús, hagas un despliegue de misericordia, de acogida y de comprensión. Señor Jesús, eres maravilloso. Tú siempre me pones en el centro por delante de cualquier otra consideración. Tú quieres que viva libre y feliz. Hoy me invitas una vez más
a hallar en ti la paz. Gracias, Jesús. Yo sé bien que en ti encontraré el verdadero y definitivo descanso.